Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Seguro en algún momento de tu vida te has encontrado con alguna serpiente. ¿Sabes todo lo que esconden en sus venenos? En el mundo existen registros de unas 3.701 especies de serpientes. Cerca del 11% de ellas habitan en México. 3 investigadores mexicanos han planteado desde caminatas nocturnas para observarlas en su hábitat natural hasta la investigación del potencial que tienen sus venenos para desarrollar fármacos anticancerígenos y mejorar la efectividad de los antivenenos. En Bolivia, la reserva de Tucabaca, una de las áreas protegidas más importantes del departamento de Santa Cruz, enfrenta graves amenazas. La minería ilegal, los avasallamientos o invasiones, las quemas ilegales y la construcción ilegal de un nuevo puente por colonias menonitas acorralan a esta reserva natural clave para la protección del bosque chiquitano. La pesca artesanal en el Perú continúa amenazada. La congresista Milagros Rivas confirmó a Monga by Latam que en una reunión con funcionarios del Ministerio de la Producción se abordaron las demoras en la publicación del reglamento que protege la pesca artesanal dentro de las primeras 5 millas marinas. El ministerio publicaría un reglamento recortado y con omisiones de los temas centrales de la ley para la protección de la pesca artesanal. Los pescadores ya presentaron una demanda ante el Poder Judicial. Y aquí la noticia más importante. El narcotráfico y la minería están devastando las áreas protegidas de la Amazonía de Perú y Colombia. Realizamos un análisis geográfico en los dos países y encontramos que estos delitos ambientales están presentes en más de 51.000 hectáreas dentro y alrededor de los parques y reservas protegidas. Un equipo de periodistas de Monga by Latam y Rutas del Conflicto viajó hasta las reservas Tambopata y El Sira en Perú y al Parque Alto Fragua y la Reserva Nucac en Colombia. Para entender mejor estas cifras y conocer lo que encontró este grupo de periodistas, hoy está con nosotros Alexa Vélez, editora de este especial periodístico y editora general en Monga by Latam. Hola Alexa, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cómo estás? Bien, gracias. Alexa, para empezar, ¿cuáles son los datos que encontraron sobre la minería? ¿Qué tan cerca se encuentra esta actividad de las áreas protegidas y cómo llegaron a este dato? Sí, quería empezar diciendo que un poco el objetivo de esta investigación era intentar visualizar el impacto o la presión de los cultivos ilícitos de coca y la minería ilegal sobre las áreas protegidas amazónicas de Perú y Colombia, ¿no? Siempre estamos cubriendo las noticias de distintos casos aislados, ¿no?, sobre lo que está pasando en este territorio compartido, y nuestra intención era poder ir más al detalle y poder ver el panorama mucho más completo de la situación. Entonces, para poder hacer eso, lo que hicimos nosotros primero fue construir una base de datos con información de MapBiomas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Y lo que hicimos con esta información fue construir la base de datos y analizar el impacto en cada área protegida de los dos países, ¿no? Nos fijamos tanto en el polígono protegido, pero también nos fijamos en las zonas de amortiguamiento y los espacios aledaños, que son básicamente, ¿no?, todos estos anillos o cinturones de protección que tienen las áreas protegidas. Entonces, en el caso de minería, que era lo que me preguntabas, detectamos que esta actividad ha arrasado con más de 33.000 hectáreas dentro y alrededor de 16 áreas protegidas de Colombia y Perú, ¿no? El equivalente a más de 41.000 canchas de fútbol, para tener una idea, ¿no? Es una extensión bien grande, ¿no? Ahora, cuando vamos al detalle de la cifra, nos damos cuenta que dentro la afectación es de 680 hectáreas y alrededor de más de 32.000. Es decir, las zonas de amortiguamiento y los espacios alrededor, que es el cinturón de protección, es lo que está siendo más devastado. Y este círculo de devastación se está estrechando y penetrando los espacios protegidos, ¿no? Nuevamente, estamos hablando de espacios en la Amazonía de ambos países que no cuentan, digamos, con el suficiente control por parte del Estado, que no cuenta con la suficiente cantidad de fiscales para que puedan ir y fiscalizar lo que está pasando, que no cuenta con suficientes guardaparques para poder controlar un espacio tan grande, ¿no? Y una de las preocupaciones sobre el hecho de que la devastación se dé alrededor
Es lo que decía uno de los investigadores que entrevistamos en la Universidad del Rosario en Colombia, Nicola Clerici, y nos decía, es que a futuro se puedan convertir estos parques y reservas en islas, ¿no? Rodeadas de ilegalidad. Lo que implica que la fauna, por ejemplo, que vive dentro de estos parques no van a poder moverse entre un parque y otro, ¿no es cierto? Se va a cortar el intercambio genético y por lo tanto va a generar una afectación significativa en la biodiversidad, ¿no? Pero también con este análisis detectamos en el tema de minería 1.157 puntos de extracción ilegal de oro, alrededor también, 201 puntos en Colombia y 956 en Perú. Solo quería terminar esta parte mencionando algunas de las áreas que imagino que las personas que están escuchando quieren saber, que son las más afectadas. En el caso de Perú tenemos a la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, las reservas comunales El Sira y Amaracaeri, la Reserva Nacional Alpaguayo-Millana. Y en el caso de Colombia tenemos a la Reserva Nacional Puinahuay, el Parque Nacional Natural Río Puré, los parques Serranía de los Churumbelos, Yaigojea, Paporis y La Paya. Y por otro lado está el narcotráfico que se evidencia en el número de hectáreas ilícitas de coca e incluso en pistas clandestinas muy cerca de las áreas protegidas. ¿Cuáles son los números con los que se encontraron al superponer los datos de siembra de hoja de coca con las reservas y parques naturales, Alexa? Sí, mira, los hallazgos en el tema de coca son bien reveladores porque uno normalmente piensa que son parches pequeñitos, que están dispersos, que no es como una deforestación tan significativa. De hecho, no, el narcotráfico no es el principal driver de deforestación en ambos países. Sin embargo, el impacto que genera, tanto desde la parte, sí de deforestación, pero también desde la parte de la violencia y el impacto en comunidades indígenas, etcétera, es gigante, ¿no? Entonces, nosotros detectamos 21 áreas protegidas de Perú y Colombia que han perdido más de 18.000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando, por si acaso, entre el 2022 y el 2023, porque hemos querido hacer un análisis muy reciente, tanto para minería y para coca. Nuevamente, en este caso, en el caso de los cultivos de coca, sí tenemos un mayor impacto y una mayor penetración dentro de los parques y las reservas, y sigue siendo igual mayor la afectación alrededor. En el caso de Colombia tenemos 7 áreas protegidas que están afectadas por 10.000 hectáreas de cultivos ilegales, 4.807 hectáreas dentro y 5.408 fuera. Los casos más alarmantes son 3, el Parque La Paya en el Putumayo, la Reserva Nucac, que está entre Guaviare y Guaypés, y el Parque Sierra de la Macarena en el departamento del Meta. En el caso de Perú, los sembríos de coca han tomado 8.068 hectáreas de 14 reservas y parques amazónicos, 410 dentro y 7.658 fuera. La situación es más crítica en los casos del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, que está entre las regiones de Madre de Dios y Puno, la Reserva El Sira, que está entre Ucayali, Huánuco y Pasco, y el Bosque de Protección San Matías-San Carlos, que está en Pasco. Pero además, en el tema de cultivos ilícitos, una de las cosas que me llamaba más la atención, por ejemplo, en Perú, es la Reserva Tambopata, ¿no? La Reserva Tambopata siempre ha sido una de las, digamos, las reservas más afectadas en su zona de amortiguamiento por el tema de la minería ilegal. Sin embargo, han empezado a aparecer cultivos ilegales de coca, algo que no había antes. Pero además, a fines del 2023 se han detectado también en caseríos y en centros poblados alrededor de Tambopata laboratorios de producción de pasta básica de cocaína y cocaína, que era algo que no veíamos antes, ¿no? Y es algo que está creciendo. De hecho, en el último reporte de vida se indica que lo que se veía hace un tiempo como 1 hectárea de coca, ahora estamos hablando de 3 hectáreas. Pero 3 hectáreas asociadas a la producción de cocaína, ¿no? En espacios alrededor del parque. Por último, Alexa, ¿cómo operan las mafias detrás de estas economías ilegales para permanecer e incluso crecer su operación en estas áreas? Y pues además, ¿cuál es la situación de los guardaparques y comunidades alrededor? Sí, mira, nosotros luego de hacer todo este análisis, detectamos algunos de los casos más complicados, más significativos, y enviamos equipos periodísticos a terreno, ¿no? En el caso de Perú, 2 equipos fueron a la Reserva Comunal El Sira, que está en la región de Ucayali, y otro fue la Reserva Tambopata, que está en la región de Madre de Dios. Y en el caso de Colombia, un equipo fue a la Reserva Nucac, que está en el de Guaviare y Baupés, y otro fue a la zona de Parque Fragua y Serranía de los Churumbelos, ¿no? Entonces, estos equipos pudieron ver en territorio y recoger información significativa que simplemente nos ayudó a contextualizar otra información que hemos logrado recabar, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, los mineros ilegales han tomado muchísimo poder, están muy posicionados
es algo que ya se sabía, pero simplemente es como que todo está escalando. Tienen grupos de seguridad muy bien ataviados con celulares satelitales, chalecos antibalas, etcétera, ¿no? Que están protegiendo a los mineros ilegales que están en la zona, ¿no? Algo interesante en Tamaulipas es que hace un tiempo los periodistas podíamos ir y llegar más o menos cerca de la zona de minería ilegal. Ahora es casi imposible, ¿no? El nivel de amenaza es gigante. Para quienes intentan entrar a la zona, se imaginan para los concesionarios forestales que tienen concesiones para conservación en la zona, están realmente asustados con la situación. Los fiscales no pueden entrar a hacer la fiscalización, algunos de ellos les han tratado de golpear, los han amenazado con machetes, y además en los últimos 3 meses han matado a un guardaparque en Madre de Dios. Entonces, esa es un poco la situación para el tema de violencia relacionado a minería en Perú, y es un poco el mismo escenario para lo que tiene que ver con coca, ¿no? Porque ahí estamos hablando de las comunidades indígenas que están siendo invadidas por cultivos ilegales, pero también, como estamos diciéndolo, los parques están siendo penetrados por los cultivos ilegales. ¿Y quiénes están en estos cinturones de protección? Normalmente las comunidades, ¿no? Entonces son los principales afectados por esta violencia. En el caso de Colombia, estamos hablando que hay alrededor de en 35 de los 39 municipios que albergan a los parques y reservas de la Amazonía, hay presencia de grupos armados ilegales, ¿no? Además, un dato interesante es que en las áreas protegidas de Colombia se han incautado alrededor de la Amazonía, alrededor de 2.4 toneladas de cocaína entre 2017 y 2022, según información que nos entregó el Ministerio de Defensa. Por otro lado, el equipo en campo que estuvo en la Reserva Nucac y también en el Parque Alto Fragua han recogido testimonios. Obviamente, en todos los casos, las personas que han hablado para estos reportajes piden que protejamos sus nombres porque la situación de violencia es terrible, pero luego que logramos asegurarles que vamos a protegerlos, les cuentan cosas como que están muy atemorizados sobre los reclutamientos forzados de menores, que es algo que se mantiene en Colombia, y también el tema de los confinamientos impuestos por los combates entre las disidencias de la FARC, ¿no? Entonces, estamos hablando de territorios donde el control territorial está manejado por los grupos armados ilegales. Ellos son los que deciden a qué hora se mueve la gente, dónde se mueve, dónde se hace la minería, dónde se hace la coca. Y un dato interesante es también esta confluencia entre delitos, ¿no? Con la baja de la coca, nos explicaba el procurador de Medio Ambiente de Colombia, la coca se mantiene, pero empiezan estos grupos también a empezar a incursionar en la minería ilegal, ¿no? Entonces, el precio más alto dirige un poco sus intereses. Entonces, ya los tenemos metidos en las dos actividades ilegales, ¿no? Lo cual hace que la ola de violencia sea mucho mayor, ¿no? Y en cuanto a guardaparques, bueno, en Colombia, 14 áreas protegidas amazónicas, ¿no? No tienen presencia guardaparques debido a las amenazas de la disidencia de la FARC, ¿no? Ese es un hecho concreto, es un dato de parques naturales. 14 áreas protegidas no cuentan con guardaparques. Y en el caso de Perú, la cantidad de guardaparques que tenemos 792 guardaparques para vigilar 29 millones de hectáreas de áreas protegidas. Y en Colombia, si no me equivoco, hablaban de un guardaparque por cada 40.000 hectáreas de áreas protegidas. Entonces, no tenemos suficientes guardaparques en ambos países para poder proteger los parques y reservas, ¿no? No pueden entrar por el tema de la violencia, están amenazados, guardaparques asesinados. Entonces, es un poco la problemática que vivimos, ¿no? En este momento en ambos países. Bueno, y recuerden que el especial completo lo encuentran en Mongabay Latam. Allí podrán profundizar mucho más en las historias de estas 4 áreas protegidas de Perú y Colombia. Muchas gracias, Alexa, por este resumen y por acompañarnos. Gracias, Richard. Y cerramos con una buena noticia para las aves de Colombia. El municipio de Calima el Darién, en el Valle del Cauca, ahora cuenta con un nuevo santuario natural que protegerá las aves del país. Se trata del Área Protegida Pública Regional Alto Calima, que alberga 5 ecosistemas boscosos que cubren más de 18.000 hectáreas. Las comunidades fueron clave en su declaratoria. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.